Hola. Bueno, voy a invitar a Sara. A ver. Estoy Hola. ¿Qué tal? aquí, de martes. A ver, Un que día suena, especial, además. que esto no funciona. ¿Me escuchas bien? Sí. Vale, es que no sé por qué, pero te escucho como súper bajito. Pero supongo que será cosa mía. No sé. Bueno, voy a invitar a Sito, que es el importante aquí. A ver. En teoría está enviada. Sito se ha unido, pero no queremos que Sito sea simplemente un asistente. Voy a volver a darle la invitación, a mandarle la invitación. Ahí está. Ahora sí. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿qué ¿Qué tal, tal? Sito? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Un poquito mejor que la semana pasada. Sí, ¿no? Que fue un poco dura Sí, la verdad es que bueno, hicimos ahí un pequeño esfuerzo para ir a la Copa la y copa. volvimos, se complicó un poco, pero ahora pequeños síntomas todavía, pero muchísimo mejor. No tiene nada que ver, no tiene Me nada que ver. alegro. Bueno, nos alegramos. Me alegro también yo. Yo el primero. Que nada, lo primero que queríamos era agradecerte que te hubieras prestado en nombre de las dos. Muchísimas gracias por prestarte a hablar sobre baloncesto, sobre Bueno, psicología. me Eh, obligó, me obligó Juan, ¿eh? O Ah, o vas sea, que vienes coaccionado. o perdemos la amistad. No, me no, todo lo contrario. Él me lo comentó, yo encantado. Además he visto pues la charla de Sabané, la de Dale Alex, bueno, es muy interesante, ¿no? En cualquier cosa que yo también pueda, pues ofreceros, ¿no? Dentro de mis posibilidades, encantado estoy de hacerlo. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, siempre empezamos, siempre decimos que la gente a la que traemos la suele conocer todo el mundo, pero siempre nos gusta empezar con una pregunta hacia nuestros invitados e invitadas, que es ¿quién es Sito Alonso? Pues un entrenador de baloncesto de Madrid, nacido en Madrid, que ha tenido un tutor durante toda su vida, que ha sido entrenador también, que ha sido su padre, que es mi padre, y una persona pues bastante normal que casi nunca durante su trayectoria ha buscado nada para poder llegar incluso a ser entrenador profesional. Simplemente lo que sí he intentado es ser mejor entrenador cada día y divertirme con lo que hago, ¿no? Y hasta ahora, con todas las cosas que me han pasado, pues me he divertido bastante, algunas veces más, otras menos, pero dentro del aprendizaje que supone cualquier carrera en cualquier profesión, pues el rendimiento que le he sacado es muy grande a nivel de aprendizaje y de felicidad, la verdad, ¿no? Porque cuando tienes una pasión tan grande, en este caso desde muy pequeño como es el baloncesto, pues el tener la posibilidad de estar ligado a él siempre, desde que tengo uso de razón, pues me da una felicidad difícil de cambiar por otra cosa, ¿no? Simplemente es un poco lo que soy, luego una persona pues bastante normal, ¿no? Con mis rutinas, vamos, con mucha normalidad, con mucha normalidad. Mira, Sito, has dicho una cosa que parece una tontería, pero que nos han dicho ya varias invitadas e invitados que como que de estas charlas sacamos píldoras, y es el disfrutar. Que hay veces que quizá el enfoque a objetivos, a ganar partidos, a esas presiones, pueden quitar un poco de disfrute y al final que sin eso no tiene ningún sentido lo que hacemos, ¿no? Bueno, también yo soy una persona muy sincera, ¿eh? Ya lo veréis, casi nunca, o sea, siempre digo exactamente lo que pienso, sin importarme un poco la repercusión que tenga, ¿no? Y esto a veces, pues también me ha ocasionado algún problema, ¿no? Yo, el disfrutar entiendo también por momentos difíciles que he vivido en el mundo del baloncesto, ¿eh? He vivido un par de momentos complicados y he aprendido muchísimo de los dos y he tenido al final una conclusión con lo que respecta a lo que yo puedo mejorar y con el aprendizaje que he sacado de esas cosas que me hace disfrutar una vez pasado ese tiempo. Pero no quiere decir que siempre esté disfrutando. Yo disfruto con mi trabajo al máximo, pero como ya sabréis, pues alrededor del baloncesto no hay solo el baloncesto, Uh -huh. hay
montón de cosas que también condicionan nuestro trabajo y que tenemos que ser también buenos en ese tipo de cosas, ¿no? En intentar hacerlas bien también, ¿no? Y cuando las cosas no salen bien, luchas, intentas cambiar, intentas racionar. Cambiar me refiero a modificar situaciones que no hagan perder tu identidad, ¿no? Porque en el momento que tú pierdes tu identidad, pues entonces no eres Sito, tienen que buscar a otra persona, ¿no? Pero sí que modificar situaciones que favorezcan el funcionamiento del grupo, que al final es lo más importante, ¿no? Y en ese sufrimiento luego he sacado un aprendizaje que me ha hecho disfrutar, pero no siempre estoy feliz, riéndome, no, porque no es la realidad también, ¿no? No es la realidad. Tienes momentos en los que afortunadamente tienes que dar un paso adelante en muchas cosas, o un paso atrás, un paso al lado, en diferentes situaciones, pues para seguir tu carrera y tu aprendizaje, ¿no? Y eso también se trata. Pero es verdad que yo llamo a disfrutar a que es difícil al día siguiente de una derrota, que al día siguiente o al mes de una pequeña decepción a nivel de tu profesión, no vuelvas a estar enganchado de una manera muy grande a lo que te llama la atención, ¿no? Pues a veces viendo un alevín o a veces viendo cualquier situación de cualquier partido, cualquier entrenamiento, cualquier charla que vaya relacionada con mi trabajo. Me encanta, porque en este equipo no somos de Mr. Wonderful, o sea que totalmente, todo tiene su verdad. lado más agradable y más desagradable. Claro, un poco a raíz de lo que decías, tú empezaste a entrenar muy joven y bueno, nos surge la pregunta de ¿qué le motiva a un chaval de 11 años a querer ser entrenador? Bueno, la verdad es que no sé qué motivación tenía, porque yo creo que fue un poco también al principio como una pequeña obligación que yo entendí como una responsabilidad, ¿no? Yo creo que no teníamos previsto que yo a los 11 años empezara a entrenar un grupo de benjamines, pero bueno, una vez cuando yo sí que lo que siempre hacía es ir de la mano de mi padre a todos los sitios, ¿no? No hacía mis entrenamientos normales, sino que hacía muchísimos más, tanto individuales con él como con los equipos que entrenaba él. Cuando él entrenaba a las chicas profesionales, yo estaba en la banda mirando el entrenamiento o haciendo unos ejercicios que me había mandado antes, y claro, siempre iba con él. Entonces, uno de estos sábados o domingos, no recuerdo exactamente cómo fue, pues el entrenador que entrenaba ese grupo escolar, una escuela, pues no fue. No fue, y bueno, ahí estaba yo, ¿no? Ahí estaba yo, los niños tenían 6, 7 años, recuerdo incluso alguno de ellos, y tuve esa primera responsabilidad de llevar esa escuela, que al principio, bueno, pues también fue un aprendizaje muy grande, porque yo lo veía como un divertimento muchas veces, lo que hacía mi padre o lo que hacían otros entrenadores cuando los iba a ver, clinis, incluso que como iba con él, yo soy hijo único y iba siempre con él, pues veía charlas y incluso con esa edad, y yo lo veía divertido, porque claro, una vez que tienes tú la responsabilidad, la cosa cambia, ¿no? Entonces lo entendí como que él en ese momento aprovechó para darme una responsabilidad que me vendría bien para muchas cosas que quizá en ese momento pues todavía no entendía, ¿no? Puntualidad, preparación de entrenamientos, no copiar, ¿no? Que es lo que hacía al principio. Al principio limitaba en todas las cosas que hacía, tanto con los entrenamientos como con las broncas. Era una copia exactamente de él, ¿no? Y entonces poco a poco él me fue modulando y, o sea, me fue, digamos, dirigiendo, ¿no? Y diciendo, bueno, esto, si vas a copiar lo que hago yo, pues tampoco es un gran mérito que estés entrenando, ¿no? O haces alguna cosa diferente o tal. Si tienes que llegar aquí, no llegues a las 11, llega a las 10:30 o no te estés haciendo el tontito por ahí en el colegio cuando tienes el grupo aquí. Bueno, responsabilidades que en esa edad pues no entiendes, y a mí me gustó tomarlas, la verdad, ¿no? Y cuando ya ves que los niños te escuchan, porque en ese momento, pues sí que como yo entrenaba tanto, por los ejercicios de técnica, pues los dominaba, ¿no? Y te escuchan, te ven cómo lo haces, bueno, pues me empezó a divertir, y desde ese momento nunca he dejado de entrenar, seguía jugando, pero entrenaba siempre a un grupo, ¿no? Pues a veces cadetes, a veces de mi misma edad casi, bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta que decidí dejar de jugar y ya me dediqué solo a entrenar, pero siempre he jugado desde los 11 años y he entrenado, siempre. Qué vida más completa. Físicamente puede ser, pero bueno, yo lo veo bien, la verdad, lo veo bien. Siempre desde una exigencia muy alta, ¿eh? Muy, muy alta. Difícil de encontrar ahora, ¿eh? Una exigencia, pues, de otros tiempos, que yo creo que muchos matices de esa exigencia son todavía importantes en cuanto a entender la responsabilidad que tienes al adoptar un compromiso con un equipo, con unos padres, con unos horarios, con una forma de ser, con un espejo, ¿no? Y al principio, pues quizá no era el mejor espejo, luego ya empecé siéndolo. Bueno, a mí me ha servido de mucho tanto el empezar tan pronto como el tener una exigencia tan grande en casa, ¿no? En cualquier cosa que hacía, pero más dirigida a la educación, a la puntualidad, al orden, al trabajar, a los gestos, a la educación, ¿sabes? Eso
desde muy pequeño me ha marcado mucho. Seguro que hay mucha gente joven que nos está viendo, que está empezando a entrenar o que lleva poquito tiempo entrenando. ¿Qué aspectos les dirías que son o que tú consideras básicos en esas categorías de formación? Bueno, la verdad es que yo no soy muy partidario de eso que me pasó a mí. ¿No? Lo que pasa es que, claro, yo sí que soy partidario de entrenar siendo joven, pero siempre tutorizado. Y yo de alguna manera lo estaba, ¿sabes? Es difícil que tú con esa edad entiendas los aspectos que cada niño o niña necesita saber, ¿no? Porque incluso yo echando la vista atrás, pues a los 17, a los 18 años, cometí errores que luego me di cuenta que eran errores y no he vuelto a cometer, ¿no? Para mí, el conocimiento de cada niño o niña que entrenas, no solo de su situación, porque cada uno es diferente, sino de su conocimiento baloncestístico, de por qué está en tu equipo. Hay jugadores que tienen o chicas que tienen una pasión fantástica, otros que están por hacer una actividad extraescolar, otros que están, bueno, otros que no tienen ninguna habilidad y son torpes, a esas edades. El conocimiento de cada uno de ellos te hace mucho mejor entrenador para ayudarles en cada sesión de entrenamiento, ¿no? Luego es verdad que yo tengo esa manía de decir no copiar, pero yo no quiero decir que no se copie. Quiero decir que no puedes basar tu entrenamiento solo en la imitación de algo que quizá no entiendes, ¿no? Entonces tú no puedes copiar un ejercicio si no sabes el fundamento verdadero de para qué está hecho, o si lo estás copiando a un entrenador, como en ese momento era mi padre, que entrenaba cadetes o nivel profesional, pues a estos niños de 7 años quizás no es lo más adecuado, a no ser que te adaptes esa situación, ¿no? Y entonces esos 2 primeros consejos son fundamentales. Y luego el tercero, que se está perdiendo un poco, es el compromiso con ese equipo, con ese club, ¿no? Yo siempre he pensado, ahora pasa pocas veces, ¿no? Aunque vuelve a pasar un poco, pero cuando yo era un poquito más joven, o era más mayor con respecto a esos 11 años, ya veía diferentes entrenadores, bueno, pues que por la mañana entrenaban en Compañía de María, por la tarde entrenaban en Helios, el fin de semana entrenaban en... ¡Ostras! Yo la verdad es que me es difícil entender esa situación como comprometerte con un club, identificarte, saber quién manda en ese club, saber qué filosofía, qué manera de trabajar tienen, aprender de los entrenadores, hacer reuniones técnicas con los entrenadores los viernes para escuchar lo que dicen ellos y ponerte también delante de ellos a hablar para ver tus errores. Yo creo que ese tipo de compromiso tal. Y el cuarto es no esperar conseguir algo en el futuro, ¿sabes? Porque mientras lo esperas, estás perdiendo un tiempo magnífico para formarte en lo que tú quieres ser, que es el mejor entrenador cada día, no en lo que quizás llegarás a ser y que es tan difícil como que es mejor no pensar en ello, porque entonces, aparte que pierdes el tiempo, la frustración que puedes encontrar cuando no lo consigues es mayor que si simplemente te dedicas a ser mejor cada día y luego ya veremos si tienes suerte, porque es mucha suerte. Yo he visto entrenadores de muchísimo nivel a lo largo de mi carrera deportiva que nunca han entrenado a nivel profesional, pues porque le gusta ser odontólogo, o le gusta ser médico, o tiene un negocio familiar. Pero eso no quiere decir que sea peor o mejor entrenador que yo, ¿eh? Es decir, que las cosas a veces son decisiones o suertes o momentos que te cogen, ¿no? Y eso yo creo que hay que tenerlo siempre en la cabeza. Nos estás dejando unas píldoras, Sito, de verdad que yo me siento y te dejo aquí solo. Porque además esto que comentas va mucho de la mano con todo lo que hemos hablado, pues hablamos con Mariona, con María Conde, de la fórmula del éxito, de que nos han vendido a más veces. Y no es así. Hay muchos condicionantes que entran en juego. Y bueno, no sé si has notado que estamos dirigiendo mucho la charla hacia cantera, formación, porque bueno, creemos que eres la persona idónea para hacer estas preguntas. Y hace poco estuvimos hablando con Héctor Alderete y nos comentó cositas sobre los mal llamados aspectos deportivos externos al juego, ¿no? Y digo mal llamados porque realmente todo lo que está alrededor del contexto de un jugador afecta en su juego. Entonces, queríamos preguntarte, al haber entrenado a jugadores jóvenes que han llegado a ser por referencias del baloncesto, como Pau Rivas, Ricky Rubio y demás, ¿qué crees que podríamos hacer para ayudar a estos jugadores jóvenes en su etapa de crecimiento con todo este contexto que les acompaña? Es que ahora es muy diferente a cuando yo entrenaba, ¿eh? Bueno, sigo con chicos jóvenes porque aquí tengo la fortuna, bueno, no es una fortuna porque me gustaría también estar en Europa, pero no tengo Europa, entonces tengo toda la semana mucho más liberada que si tuviera que viajar. Y en UCAM Murcia, pues entrenamos a los jóvenes, ¿no? Tanto el cuerpo técnico de ACB. Hacemos 2 grupos y los entrenamos pues bastante y tenemos un compromiso muy grande con ellos, ¿no? Aparte de los que entrenan con nosotros y más que vienen por debajo desde categoría infantil hasta junior, ¿no? Y es que no tiene nada que ver con los de antes. No tiene nada que ver. Tienen unos valores muy diferentes, ¿no? La sociedad ha cambiado tanto a nivel tecnológico, a nivel
de cómo se toman también las extraescolares, del tiempo libre, cómo lo usa cada uno, de la relación que tienen entre ellos, que aún le doy mucha más importancia a ese conocimiento que tienes del jugador o la jugadora, ¿no? Pero sobre todo lo que sí que ha cambiado, creo que yo entiendo que la exigencia de antes, de los padres o de todos los que trabajábamos con niños, era mucho, mucho más alta en cuanto a correcciones y ahora se cuida más esos aspectos. Se cuida más por el hecho de no hacer el ridículo a un niño delante tuyo, ¿sabes? No dejarlo mal delante de los demás, ¿no? Y yo lo primero que sí que haría, si fuera entrenador, dentro de ese conocimiento que tengo de cada uno de ellos, el conocer lo que tienen alrededor es muy importante. No es lo mismo un chico que tiene padres separados, no es lo mismo un chico, cuando digo chico, chica, un jugador que tiene, bueno, pues que va fatal en las notas, fatal, otro que va muy bien, otro que es un mal educado porque tiene unos problemas gravísimos en cuanto a concentración y lo paga. Bueno, entonces, esto luego se paga si no lo tratas a nivel individual, se paga en su formación y no lo mejora. Y entonces yo creo que una parte de la preparación de tu entrenamiento tiene que ir enfocada siempre a nivel mental de lo que quieres conseguir de cada uno de ellos, ¿no? Yo hay una cosa que digo siempre de broma, pero que lo explico para que la gente lo entienda. Los entrenadores muchas veces planteamos un entrenamiento a nivel global y de los que habitualmente salen beneficiados los que más dominio tienen, ¿no? Pero claro, hay 12 jugadores y yo tengo la experiencia de haber visto jugadores que tenían muy poco dominio que ahora están en ACB y los jugadores que tenían mucho dominio no han llegado pues por su calidad física, porque se han perdido el camino. Y entonces esto, el programa de televisión, lo digo muchas veces en las charlas, pero creo que es importante, de Supervivientes, que bueno, lo puedes ver o no lo puedes ver, es un entretenimiento lúdico, ¿no? Pero a mí me enseña una cosa que hacen ellos muy bien, que es repartir los juegos, los entrenamientos, en función de las características de cada uno. Es muy difícil encontrar un juego en ese programa donde Rocío Flores no pueda ganar ese juego. Quizá le saca media hora el Guardia Civil, que participó un día en la primera prueba, que la primera parte de la prueba, porque es física, pero luego llega el puzzle. Luego llega el puzzle ese que tienen que montar y entonces tardan 45 minutos ahí, no digo el Guardia Civil, otro y tal, y llega Rocío Flores media hora después y lo monta. Es un ejemplo, ¿eh? Y los entrenamientos son iguales para mí. Tienes que dar la oportunidad al jugador que no tiene el mismo conocimiento baloncestístico de que en algún momento del entrenamiento se siente importante por alguna virtud que tenga él también, ¿no? Que eso puede ir relacionada a los aspectos externos que tiene. Puede ser un tío que domine en muchas cosas a nivel mental y pueda trabajar un ejercicio o una competición donde un aspecto sea ese, el que domina él, y entonces tenga que liderar el grupo él. Porque el otro, aunque tenga un aspecto técnico, táctico muy grande, no lo puede dominar porque no tiene ese conocimiento. Y entonces hacer esos entrenamientos no es cuestión de 10 minutos, ¿no? Que es una de las cosas que aprendí también de pequeño, ¿no? Tú no puedes llegar sin el entrenamiento preparado. Tú no puedes llegar sin saber exactamente lo que quieres de José, de Mari Carmen o de Silvia. Cada niño o cada niña tiene que sentirse importante en un momento determinado, por lo menos de la semana. Por lo menos de la semana. Porque si no, su motivación baja, quizá a ti no te importa que él no llegue o que ella no llegue, pero el grupo no es lo que tú quieres, que al final lo que quieres conseguir es un equipo, ¿no? Entonces, estos aspectos que luego rodean al baloncesto, estudios, padres, diferentes situaciones, cada día son más incontrolables porque es mucho más difícil el que un niño o niña tenga un grupo muy selecto de amigos. Muy selecto. Hacen tantas cosas que es una diversidad tan grande que es muy difícil que tengan un compromiso. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales que se busca cuando eres entrenador es que tengan un compromiso y que se sientan importantes y diferentes. Yo siempre cuando he conseguido, entre comillas, lo que llamáis o llamamos éxito, es cuando el equipo entendía que eran diferentes a los demás equipos. Pero hablo desde infantiles hasta nivel profesional. Esto lo aprendí un día de David Doblas, que era un jugador mío que tenía en San Sebastián, que dice, es que, dijo él un día, Sito nos hace sentir que somos diferentes a los demás. Esa diferencia, si todos la entienden como David, hace que el grupo verdaderamente se lo crea. Y entonces se creen que son capaces de hacer cosas mucho mejores que los demás porque son diferentes, cuando quizá no lo sean. Pero tu éxito es conseguir que ellos lo entiendan así, ¿no? Entonces, desde un cadete o desde un... Yo me acuerdo que cuando yo tenía 18 o 19 años entrenaba un cadete de Helios y estos chicos entrenaban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Claro, porque ellos querían. Yo se lo ofrecía.
pueden tener la posibilidad o no. Y el martes y jueves ellos se pagaban la pista, porque lo hacíamos en el Felipe, cubierta, y los padres pagaban la pista, ¿no? Y el domingo quedábamos para tomar unas bravas, para tomar tal, ver una película de los Detroit Pistons, de los Lakers, tal, y luego jugar un 3x3, una pachanga entre todos. Ellos jugaban ahí, pero ya estaban entrenando otra vez, ya estaban juntos otra vez. Y eran un equipo muy difícil de ganar, aunque fueran mucho peores que otros, porque tenían un sentimiento especial. Y eso es el control que ahora lo veo más difícil tener a nivel grupal, ¿no? Es más difícil hacer esto ahora. Oye, vamos a entrenar todos los días. O sea, ¿no? Que tengo conservatorio, que tengo tal, no esperar tal, que he quedado, no, es que claro, el móvil, lo otro, ostras, ¿sabes? Entonces, creo que esto para mí es lo más importante como entrenador conseguir, ¿no? Que verdaderamente sientan algo, que son especiales. Cada uno de ellos, no solo el que las mete, ¿sabes? Sino Sí, cada sí. uno. Y eso es lo más difícil para mí. Eso es lo más difícil. Ostras. Jo, me quedaría escuchándote así. No sé, yo, cosas que creo que son importantes, de Un verdad. buen rato. Hasta a nivel profesional, ¿eh? Uno de los, está claro, ¿no? Que yo en el Barcelona pues no tuve ese éxito del que hablamos, ¿no? No se sentían especiales. No hubo esa química para que se sintieran especiales. Es una responsabilidad que yo me la hago a mí mismo, sea como sea el equipo, mejor, peor, da igual. Da igual. Entonces, creo que es importante el tener eso, ¿no? El hacerles especiales. Teníamos un guión de la entrevista y había una pregunta que iba un poco más tarde, pero si me dejas, Sara, la voy a hacer ahora. Yo he estado esta tarde bueno, yo entreno en Estudiantes y ya lo sabes, y he estado esta tarde con Sergio Jiménez, que me ha mandado muchos recuerdos para ti, y hemos estado hablando de, bueno, de vuestra época en la SELE, en la Sub-20, y me ha estado contando que yo esto no lo sabía y me lo voy a creer porque me voy a fiar de Sergio. Bueno, a ver, ya te lo digo. Me lo creo, te ha dejado bien. Bueno, hablando un poco de la importancia de trabajar con los jugadores a nivel técnico y de preocuparnos de cada uno de los jugadores, que va un poco hilado con lo que estabas tú hablando ahora, de hacerlos diferentes, de hacer que se sientan importantes dentro del grupo. Y hay muchas veces que no somos capaces de ver esto en el resto de entrenadores. No estoy diciendo que seas el único, pero sí que eres de los pocos que realmente se preocupan por trabajar individualmente con los jugadores, no solo con los jóvenes, como hemos estado hablando, sino con gente que al final es profesional y les ayudas a desarrollar ciertas habilidades más allá de la táctica, es decir, ciertas habilidades técnicas que igual no tenían o que nadie se había preocupado en desarrollar, y tú estás ahí y les ayudas. Y, o sea, me ha parecido muy, muy curioso y me ha parecido muy, muy guay cuando Sergio, o sea, hemos estado hablando sin broma como 45 minutos de esto y me ha parecido muy interesante el hecho de que da igual que sean chavales de 15 años, de 9, o que sean jugadores profesionales de 30, de 28 años, que al final hay que preocuparse por ellos y hay que intentar que se vayan a casa teniendo más confianza para llevar a cabo una acción concreta o enseñarles cosas nuevas. Me ha parecido muy, muy interesante, la verdad. Bueno, yo creo que ese año hubo muchas anécdotas porque era un equipo bastante especial también. Y bueno, yo con Sergio pues no tenía una gran relación al principio, ¿eh? O sea, cuando no nos conocíamos mucho, solo de enfrentarnos en el ayudante de Fuenlabrada, y acabamos teniendo una relación magnífica porque es uno de los también aspectos que el entrenador creo que tiene que también mejorar y cuidar, que la gente que tienes a tu lado tiene que confiar plenamente en ti, tiene que darse cuenta de que tú confías en ellos, ¿no? Para ayudarte, porque si no te ayudan, eres peor entrenador, ¿no? Muchísimo peor. Entonces, claro, yo creo que es importante el tener una planificación en cada entrenamiento, y yo aquí sí que busco la colaboración, en este caso de Óscar Lata y Lucas Pérez, que son mis ayudantes, vamos a ver, por ejemplo, oye, tienes que, es un ejemplo que no es real, ¿no? Pero decir, oye, Óscar, hoy tú tienes que estar con Chris Serapovich y vamos a exigirle esto, pero desde el punto de vista de la confianza tienes que darle un impulsos positivos todo el rato en este aspecto y apretarle en esto para que se vaya con una sensación de que tiene una confianza plena el cuerpo técnico en él, pero vas a fijarte tú. No es una cosa que salga al azar.
¿no? No, no, está claro, está claro. La controlada, ¿no? O jugadores que necesitan sentir un apoyo, pues eh, yo no lo hago público porque tampoco es una cosa muy importante, porque al final lo que consigues es el éxito individual de un momento determinado para dar un empujón a alguien, ¿no? Pero que alguna vez, pues yo me he puesto una camiseta de un jugador debajo del traje, ¿no? Y entonces cuando sale a jugar, pues yo antes de que salga, me quito 2 botones y ve que tengo su camiseta debajo del traje, de la camisa. Entonces, este tío, ¿qué hace, no? Y dice, bueno, esto es la confianza que tengo. Yo digo tu camiseta, ¿no? Porque algunos jugadores necesitan esto, ¿no? Y luego también creo que es importante que esta mejora también haya gente que dé el ejemplo para hacerla. Yo lo aprendí mucho también de Elmer Bennett. Elmer Bennett quería aprender cada día. Yo cuando estaba de ayudante de Aito, yo lo veía escuchar a él en su última etapa de su carrera, como queriendo aprender todavía y siendo muy listo, situaciones que él no dominaba porque no las tenía que utilizar antes porque su físico era portentoso. Pero a medida que vas perdiendo el físico, tienes que hacer otras cosas. Y que en este caso el entrenador le ofrecía y él escuchaba y quería mejorar a nivel individual, luego con el ayudante que era yo. Pero era porque estaba todo el rato atento de lo que el entrenador jefe decía, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas marcan la dinámica de un equipo. Si los jugadores empiezan con un nivel y acaban con otro, el equipo es mucho mejor, pero sobre todo cuando los jugadores se dan cuenta de que algunos están mejorando y ellos quieren mejorar también, aunque no tenían esa predisposición anterior, ¿no? Cuando todo el mundo quiere hacer esto, ahora este equipo que tenemos ahora en UCAM, todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere. Entonces, cada vez que quieres más, el entrenador se hace menos importante. Y cuando menos importante eres, mejor juega el equipo. ¿Sabes? O sea, tú al principio puedes tener una importancia grande para explicar las cosas que yo cada día explico menos, porque ni las jugadas son mías. Las jugadas las eligen los jugadores, las suyas. Las jugadas de nuestro equipo las han elegido Mafade, las ha elegido Emi, las ha elegido ellos. Yo les mando un correo a 10 días antes o 15 días antes de empezar la pretemporada y son sus jugadas. Luego yo meto mis detalles dentro de esas jugadas, pero no toco sus jugadas. No toco sus jugadas. Y entonces, pues bueno, pues tienen esa sensación de que son más importantes de lo que nada más llegar. Mira, el entrenador me ha dicho que yo elijo mi jugada. Pues esta es su importancia. ¿Sabes? Entonces creo que eso, que es el hacerles sentir importante, les hace querer mejorar y tener una mejor predisposición para todo, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho al equipo, ¿no? Sí, yo creo que si no te paro en este momento, me haces tú la siguiente pregunta. Porque es que la siguiente viene por aquí. Hace poco en una entrevista hablabas de la liberación del ego del entrenador, ¿no? En cuando hay que dar un paso al lado y saber, pues, ese proceso de andamiaje que es el momento del jugador. Entonces esto a veces, porque el hecho de lo que tú decías, ¿no? Estar más presente, saber que dependen de ti, qué tal, es un refuerzo constante que te hace sentir importante y eso, jolín, gusta, mola mucho. Y ese momento que dices, vale, es que me tengo que echar a un lado para que ellos puedan seguir creciendo. ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿En qué momento dices, bueno, hay que apartarse un poco? No, pero ¿sabes cuándo pasa eso también? Eso es un ejemplo que pongo mucho en cantera. En cantera. Los entrenadores, a mí me ha pasado también, ¿eh? Y yo cuando entrenaba, bueno, me acuerdo, joder, estaba contento, unos gritos, hostia, era el jefe de pista. Claro, o sea, los chavales no hacían nada que no fuera lo que decía yo. Claro, así nos iba, claro. Es decir, no a ellos, que les iba muy bien, sino en el futuro están coartados por el conocimiento del entrenador. Y el conocimiento del entrenador puede ser nivel 5, nivel 7 o nivel 10. Y si es nivel 3, los jugadores tendrán nivel 3. Entonces, cuando yo digo echar a un lado muchas veces, es que si tú estás en un ejercicio de categoría infantil, de categoría cadete, de categoría mini, no siempre tienes que poner todas las reglas del ejercicio. Tiene que haber algunas reglas que tengan la libertad ellos de poder hacerlas, ¿no? O que tengan algún... a mí me gusta mucho, y esto lo he aprendido con el tiempo también, ¿eh? Fíjate que yo lo que hice cuando salí, por ejemplo, de Barcelona, es no fui a ver, veía todos los partidos, todo, pero lo que fui a ver fue 8 o 9 grupos de categoría minibásquet, ¿no? A ver cómo había variado un poco los entrenamientos en el tiempo que no había estado entrenando yo a minibásquet, ¿no? Y todavía más convencido en ese momento de lo que hay que hacer, ¿no? De que hay que hacer situaciones en donde ellos tomen determinaciones importantes. Por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Siempre nos ha gustado que los chicos roben la pelota, o las chicas, excepto cuando no la roban, pues que entonces no vayas a robar la pelota, ¿no? No vayas a robar, pero vayan a robar no por el tema de que vayan a robar o no, cuando son críos, sino por lo que pasa después. Si no la robas, tienes una desventaja siempre. Y ahí el entrenador casi siempre, por ese ego del que hablamos, para y dice la rotación. Dice, no, hombre, mejor que vayas aquí, mejor que vayas aquí, hombre.
te lo digo yo que soy Sito, no. Si ellos lo hacen una vez mal y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer, ellos al final te puedo asegurar que encuentran la solución. Porque lo que no son es, iba a decir tontos, pero no son tontos los niños, ¿eh? Todo lo contrario, no les gusta que le metan canasta. Entonces, cuando ya le meten dos, hay uno, siempre que oye, para, ya voy yo mejor porque tal, no sé qué. Y eso están dando los niños. Si hay padres, te da como vergüenza decir, oye, yo soy el entrenador, no pasa nada. Eso es lo que yo llamo muchas veces echarse a un lado en categoría de cantera, por ejemplo, ¿no? O pones un ejercicio donde tengan una situación de desventaja, nada más empezar ya, que uno es más alto que otro, tal, no sé qué, tienen que abrir los ojos y hay una desventaja, hay una situación de desventaja. Y que ellos la solucionen. Si no hacen nada, pues le va a dar la pelota al alto todo el rato y le va a meter. A la segunda vez, y hay uno que salta 2 contra 1, y hay uno que hace tal, y hay uno que se pone por delante. Ellos mismos lo saben, ¿no? Y luego juegos que yo he aprendido de pequeño y que luego me he dado cuenta que no sirven para nada, ¿sabes? Porque están muy pautados y no tienen una relación directa con el baloncesto muchas veces, ¿no? Pongo el ejemplo muchas veces de la muralla, o no sé cómo se llama en Madrid. Yo soy madrileño, pero claro, he estado toda mi vida en Aragón. Bueno, que tienes que estar uno en el medio y pasas votando, ¿verdad? La araña. El bulldog el sí. bulldog. Fíjate, aquí se llama la muralla o como se llama. Bueno, entonces, claro, al final no tiene un sentido, porque al final hay 10 tíos que están con ahí y no pasas, ¿no? Entonces yo me gusta hacerlo con dos equipos, eso sí, ¿sabes? Con dos equipos, uno blanco y uno azul, y entonces empieza el azul defendiendo, y cuando el blanco tú le pillas al blanco, se pone en el medio también, pero ataca, no tiene que tocar a nada. Entonces tú no le dices nada, pero a la tercera vez que juegan, ese jugador que está en medio empieza a hacer bloqueos sin saber lo que son bloqueos. Empieza a ayudar a sus compañeros a que pasen, ¿sabes? Y eso ellos no lo saben porque son alevines o benjamines, pero es un bloqueo, es una pantalla. Y luego les dices que si pueden pasar, si hay más de dos, si pueden pasar a uno que está en medio, el siguiente puede hacer puerta atrás. Entonces ya están pidiéndola y hacen, o sea, ya puede ir al otro campo. Tú me dices puerta atrás. Tú dices, si tú le pasas, el siguiente puede ir al otro campo y le pasas también. Y entonces están haciendo algo de baloncesto, ¿sabes? Relacionado con lo que luego se van a encontrar, y cuando el entrenador en cadete o en infantil, cuando ellos quieran, le digan, no, esto es una pantalla o un bloqueo de rebote, dirá, pero esto lo hacía yo en el bulldog, esto es lo de... Ya tiene. Yo solo lo voy a corregir y digo, oye, no vale que agarres, ¿eh? Puedes utilizar, pero no agarres, porque no le voy a coger a dar un vicio, a dar una cosa mala que luego no va a poder corregir, ¿no? Y esto es lo que quiero echar a un lado. Y cuando eres profesional, echar a un lado quiere decir cuando ellos ya dominan lo que tú quieres hacer, que ellos lo que quieren hacer. No, ojo, tú tienes un entrenamiento, tú tienes tal, pero oye, en un tiempo muerto, pues Alex ha estado aquí, como Alex ha dicho alguna vez, oye, vamos a hacer esto, el primer año sobre todo, que iba rodado, pues muy bien. O Raúl López, muy bien, pues hacemos esto, vamos a hacer. No, pues ahora también lo dice Tomás, ahora lo dice, no pasa nada. Si el equipo Salgado en Guipúzcoa, pues, y al final no hablas tú casi en el tiempo muerto, ahí es cuando el equipo funciona. Cuando ya ves que algo funciona y es mejor ponerte a un lado. Eso es lo que yo llamo ponerte a un lado. Pero para eso hay que trabajar. Has dicho una cosa muy importante porque nos estamos centrando como mucho en el papel del jugador, ¿no? La gestión del jugador, cómo se siente el jugador. Y creo que en esta parte que estás diciendo, esta faceta de saber cuándo tienes que dejar a un lado para que el aprendizaje fluya, hay una gestión de autorregulación de esa impaciencia del entrenador, un ajuste de expectativas, de saber que el aprendizaje tiene unos tiempos y que tiene que fallar, que para aprender hay que equivocarse. Entonces, toda esa parte, lo digo porque siempre hablamos de cómo gestionar al jugador, pero es que hay una propia autorregulación de la persona que es líder del equipo para que todo eso fluya, ¿no? Es así. Lo que pasa es que nos cuesta mucho a los entrenadores, ¿eh? O sea, no es fácil. Entiendo, porque igual que estamos diciendo, no, es que hay que prepararse el entrenamiento una hora. No, vas allí para luego no hablar. No, pero es difícil eso, es difícil a veces, ¿no? Y luego en profesionales, cuando consigues eso es cuando también tienes un bagaje, ¿no? O tienes una personalidad tan grande que no te importa mucho, no es que no te importe, sino es que te estás jugando mucho, porque para la calle es el entrenador. Esto está claro, ¿no? Sí. Pero tú tienes que tener unas ideas claras y saber el poder hacer esto también sin que repercuta en que estés perdiendo fuerza delante de los jugadores, ¿no? Porque yo creo que es al revés. Yo creo que cuando ellos se sienten importantes, tú ganas más fuerza. ¿No? Pero el problema es lo que os decía antes de los niños también. Tienen que sentirse todos importantes, ¿eh? Porque si hay 2 o 3 o 4
que ya no se sienten muy importantes en cualquier faceta, en el entrenamiento, capitán de entrenos, en situaciones donde, oye, tú cuando salga un pívot pequeño, el que vas a jugar, el que vas a defender a este tío vas a ser tú, ¿sabes? No sales casi nunca, pero vas a ser tú el que salga aquí a jugar. Tienes esta responsabilidad y esta defensa se va a llamar como tu nombre, ¿no? Porque vas a ser tú y todo el mundo la conoce y tal. Entonces, bueno, ya tienes algo, ya tienes algo. Claro, tendrás que motivarle luego también si no salen los siguientes 6 partidos, pero ir evolucionando, tienes que ir evolucionando, ¿no? Y yo creo de verdad que es la clave de los entrenadores, pero muy enfocado también a cantera, ¿eh? Muy enfocado a cantera. El saber, porque luego dices, no es que no hay líderes en los equipos, ¿no? Cuando le has dado la oportunidad de ser líder, ¿no? Entonces hay aspectos en los que dices, bueno, ahora hablar 3 equipos, hablar vosotros y tal, y ahí te das cuenta. Dando equipos te das cuenta quién habla, quién no habla, depende del ejercicio que sea, si es defensivo, si es ofensivo, si se trata de robar un balón, si se trata de coger un rebote, si se trata de hacer una presión, hablan diferentes, ¿no? Y alguna vez, pues no pasa nada porque... Yo esto recuerdo que lo hacía mi padre hace 30 años. Él llegaba siempre los viernes tarde y el equipo, la primera vez que llegó, estaban esperándole. Esa vez ya les dijo un par de cosas de que no era así, y entonces luego ya los viernes llegaban tarde y ellos empezaban a hacer los ejercicios. Había un líder, o había 2 líderes, y empezaban pam, pam, y hacían un ejercicio llamado diagonales, un ejercicio tal, y hasta que no llegaba, que igual estaba ya allí él, ¿eh? Pero los estaba viendo desde un balcón, ¿sabes? O sea, creo que es importante fabricar gente que tenga la capacidad de liderar en la pista, porque al final tú no estás en la pista. Toma las decisiones importantes en la pista. Totalmente. Pero es súper interesante oír a alguien como Sito Alonso decir esto, porque yo creo que hay muchos entrenadores o entrenadoras que estarán empezando, que lleven muy poco tiempo, que entrenen benjamines, alevines, etcétera, y a los que nadie les ha dicho, oye, que esto es así, oye, que no te preocupes si esto se hace mal, permite fallar a tus jugadores, que lo diga alguien con la importancia y con la relevancia que tienes tú, me parece muy importante. También, que nosotros fallamos también mucho, ¿eh? Fallas, claro. Sí, sí, está claro. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces fallamos e intentamos buscar también culpable, ¿no? Si es que no pasa nada. Es decir, has fallado, yo siempre se lo digo ahora porque tengo a Óscar y a Lucas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, vamos, a nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros? Vamos a ver, ¿qué hemos hecho? No me hables de que se ha fallado otro, ¿qué hemos hecho nosotros? No, esto, tal, no sé qué, la rotación era buena, esto no sé qué, la defensa, esto hemos cambiado, no hemos cambiado. O sea, luego en el autobús, 1 hora y media después, ya hablaremos si se ha equivocado Emi, Gus o cualquiera. Pero primero, ¿cómo está el tema? ¿Hemos hecho alguna cagada o la hemos liado o dentro de nuestro conocimiento? ¿Sabes? Porque puede ser que otro piense lo contrario, ¿no? Pero creo que eso es importante, el dejar que se equivoquen y que solucionen ellos sus problemas de una forma mucho más natural, teniendo un conocimiento previo, una base. No puedes decir, venga, vete a jugar. No. Pero que pongas ejercicios donde puedan solucionar las cosas por ellos mismos. Ostras, es súper interesante escucharte, la verdad. Luego hay que ponerlo en práctica, ¿eh? Pero bueno, eso no hay problema. Un día vamos a ir con el equipo de Juan y lo hacemos. Juan es bueno. Seguro que no sé si habrá alguno de los infantiles aquí escuchando, que yo creo que se puede morir si apareces en un entrenamiento, ya te lo digo. Lanzando la caña, Alex. Juan, de verdad que tengo una amistad con él fuera de lo habitual, ¿eh? O sea, es un amigo desde muy pequeños, ¿eh? Desde muy pequeño, entonces si él me dice que vaya, yo voy. No tengo ningún problema. Igual que me dijo en la pandemia que hiciéramos una charla y también la hice, no tengo pues ni... Creo que estoy tardando en grabar este cacho y mandárselo a Juan. Y decirle, oye, Juan... No hay problema, eso no hay problema. Que no queremos... O sea, yo te dije que más o menos iba a durar media hora, pero no queremos aquí tenerte hasta las tantas. Pero bueno, hay que cenar. Hasta que queráis, no tengo problema. Ha habido gente que ha estado haciendo varias preguntas, a nosotras nos quedaba alguna más, pero insisto, no te queremos... Dale. O sea, llevamos aquí... Dale alguna pregunta más. Suéltame alguna pregunta más. Pregúntame. ¿Sí? ¿Le damos, Sara? Sí. Sí, si él se presta, yo me he ofrecido a cerrar. Si él se presta, yo sigo. Ni 20 minutos, ¿no? Venga. Pues te lanzo. Nos hablan sobre cómo ves la importancia de la psicología en el mundo del baloncesto profesional. Bueno, es un tema
es un tema muy... Yo he tenido muchísimas experiencias con este tema, ¿eh? Tanto que en un club, pues por ejemplo, ese club nos ofreció en un momento determinado de la temporada un psicólogo a todos, y solo cogí yo. Tanto como que en otro club teníamos un coach, no era un psicólogo, pero teníamos un coach. Y entonces, bueno, pues yo le di una... A mí lo que me gusta fundamentalmente es que cuando tú tienes un psicólogo, un coach, una persona que te ayuda a controlar las acciones que haces fuera del baloncesto y dar una serie de detalles a tu funcionamiento mental, ¿no? Y que te haga sentirte mejor, tiene que conocer al equipo y al jugador y al entorno donde él vive, ¿no? El equipo, porque a veces hablamos desde fuera, ¿no? De, oye, yo tengo un psicólogo que es de Washington. Hostia, ¿vale? ¿Y qué tal? Bueno, hablas por videollamada como nosotros aquí, bueno, pero tampoco tiene un conocimiento del entorno donde te mueves para ser claro en las cosas que te puede aconsejar, ¿no? Porque igual tu rendimiento mental es porque tienes un jugador al lado que te está perjudicando, porque el entrenador es de una manera especial, y si tú no lo ves en directo, no tiene el mismo sentido. Este coach de Baskonia, que era en Baskonia, estaba cada día ahí, en los entrenamientos. Entonces era parte del equipo. Era parte del equipo y tú lo cogías o no. ¿No? Y ahí pues, varios jugadores, 5 o 6, tenían una relación muy directa con él, ¿no? Que además es el coach también de John Rand, del jugador de golf, ¿no? Y Joseba, y era un tío, oye, pues bueno, podías estar de acuerdo con él o no, en las cosas que te decía, pero se prestaba y estaba en cada entrenamiento, estaba en cada partido, viajaba con el equipo alguna vez. Claro, eso es un conocimiento muy importante a nivel grupal que te hace ver las cosas de una manera diferente, entrenamientos, viajes, todo, ¿no? Y yo creo que es importante que los jugadores lo tengan. Yo he visto jugadores mejorar de una manera radical con diferentes situaciones, eso sí, tiene que haber una colaboración estrecha con el entrenador. ¿Sabes? Yo la mejora que he visto más es un jugador que tiene un psicólogo y hay un triángulo. El jugador no tiene no sabe exactamente que hay una relación tan directa con el psicólogo, pero tú le dices, oye, el psicólogo me decía, oye, mira, cuando lo veas flojo de tal no sé qué, di esta palabra. Cuando tal no sé qué, esta palabra. Cuando tal esta palabra, que son sus palabras, y yo se las decía, oye, el tío reaccionaba, ¿sabes? Porque la tenía metida en la cabeza, ¿no? O sea, yo he visto que mejora los jugadores cuando el psicólogo es muy partícipe del entorno donde vive o el coach, el equipo. Yo he visto que hay una mejora grande y creo que es importante. En nuestro equipo hay gente que tiene también y creo que es, así como te contratas un preparador físico, un entrenador que te trabaja el tiro, un entrenador que te trabaje también el estar centrado y el hacer las cosas como yo creo que tienes que hacerlas. Creo que es vital para mí el tener a alguien siempre que te dé un punto de vista diferente y que te ayude. Creo que es vital. Yo voy a hacer aquí un apuntecito que me veo obligada a hacerlo porque si no me corroe por dentro. Claro que y sí. es que yo sé que apunté eso. Los términos y las funcionalidades de un psicólogo y un coach no son las mismas y no me gustaría que se confundiera porque no hay la misma formación detrás ni se puede aplicar a los mismos términos ni problemáticas. La parte que estoy de acuerdo contigo es que tiene que estar en contacto tiene que haber una triangulación, sobre todo con el entrenador, con la figura tan importante que es para el jugador. Ale y yo trabajamos con deportistas y muchas veces lo que hacemos con ellos en sesión individual para llevarlo a pista necesitan esa colaboración de su persona de referencia, que es el entrenador. Entonces creo que, bueno, si se puede hacer ese trabajo en equipo es fantástico. O sea que en esa parte sí que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, en lo que dices. ¿Sabes lo que pasa? Pero me pasa un poco a veces como con otras cosas más profundas. Yo creo sobre todo mucho en las personas. ¿Sabes? La formación, sin duda, es vital. Pero oye, te encuentras a veces en el camino algunas personas con una formación mediana, fíjate lo que te digo, pero que conectan de una manera especial con la gente también, ¿sabes? Y pasa a los entrenadores también. Hay entrenadores que tienen quizás un bagaje táctico o un bagaje técnico, una experiencia, una manera de hacer las cosas muy diferente a ti o tal, pero tienen algo que llegan al jugador, ¿no? Y ese tipo de personas hay que aprovecharlas. No las puedes dejar de lado, que tienen algo especial, ¿no? Y yo creo, o hay jugadores que los tienes que tener en el equipo, porque tienen algo especial. No es que no mete ninguna de tres. Ya. Pero es que sin este jugador el equipo no funciona. Porque habla con uno, habla con otro. No, es que ya, por ejemplo, está mayor. No sé si está mayor, no tengo ni idea. Pero está mayor y ayuda a uno, ayuda a otro. Este jugador ha cambiado porque está él. Viene el coche y le va diciendo una cosa.
Entonces creo que esto también, dentro de lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, pero no hay que desaprovechar gente que llega a jugadores que igual la palabra, y esto sí que es una cosa que te digo, una experiencia propia, fíjate el ejemplo que te he puesto, ¿eh? No quiso coger el psicólogo de este equipo, que no te he dicho cuál es, pero no quiso nadie, porque la palabra psicólogo es como que les da miedo. Yo en cuanto me dijeron dije, yo. ¿Cuánto? No, habla cuando quieras con él. Oye, pues hablábamos cada día, antes del partido, después del partido. Bueno, unas charlas, ¿no? Unas charlas. Es más fácil porque lo ve por televisión, ¿sabes? Pero creo que el talento hay que aprovecharlo, ¿no? Hay gente que tiene un talento para meter, hay gente que tiene un talento para defender y hay gente que tiene un talento para llegar a la mente de la gente. De verdad, ¿eh? A mí me ha pasado que hay gente que entrenadores que no son, ¿sabes? Que me hablan y me dan dos... O sea, mi padre no tiene una formación de psicólogo. No la tiene. Pero acaba un partido a veces y no la tiene quizás a un nivel, a veces no ha entrenado así que ha entrenado profesional femenino, pero no ha entrenado o no sigue entrenando. Pero acaba un partido y te dice dos detalles que dices, pero bueno, hostia, pero estos detalles no los ha sacado. Talento, ¿sabes? Tiene un talento especial el tío. Macho, tiene un talento de estar todo el rato pensando y esto creo que no se puede desaprovechar. Aquí tendríamos para un debate largo, Sito. Que yo te escucho, respeto tu opinión, totalmente la respeto. Estoy de acuerdo contigo que hay personas que tienen un feeling especial, pero creo que hay una parte que ahí no, desde mi punto de vista, hay que tratarla con cuidado. Tendríamos para un debate largo, que ya hoy no. No, es lo primero no es lo primero, ¿eh? Es lo primero que te he dicho, ¿eh? O sea, es fundamental tener una formación. O sea, no voy a poner no puede ser esa persona responsable sin una formación de algo importante, pero no puedo decir a un jugador que tiene una persona de confianza que a él le viene bien. ¿Sabes? Hay jugadores que tienen, y esto lo he oído muchas veces, ¿no? Un fisio que no pueden estar sin él, ¿eh? Pero no solo el fisio, no es porque trabaje fisio, es que también le dice las cosas que le tiene que decir y juega, ¿sabes? Y juega a veces, bueno, es que los fisios son fundamentales en los equipos, ¿sabes? Fundamentales, porque oyen muchas más cosas que los demás, están con ellos de tiempo y claro, a veces yo tengo uno que es buenísimo y les da una energía pues que igual no les dan otros, ¿no? Simplemente es aprovechar a la gente. La formación es indudable que hay que tenerla porque no puedes ser un entrenador profesional sin haberte sacado tus títulos, sin tener una formación y tener un conocimiento, no puedes ser preparador físico sin tener un conocimiento, no puedes ser nada sin tener un conocimiento. Esto es indudable, no es negociable, no es negociable. Pero a mí me gusta aprovecharme de las personas que tienen un talento especial. Sabe que se nos ha quedado un debate pendiente. No, pero te estoy dando la razón, pero no hay que dejar a esa gente, no hay que dejarla. No hay que dejarla, de verdad. Bueno, vamos a ir cerrando. Siempre despedimos las charlas haciendo una pregunta muy cortita, que es ¿qué le dirías a Sito Alonso que empezó a entrenar hace muchos años? Que menos mal que ha espabilado, es decir. Claro, hombre, hay una cosa que no le puedo negar, que él lo que ha buscado siempre es evolucionar. Pero siempre, ¿eh? No porque te vaya bien o porque te vaya mal, evolucionar e intentar pensar en algo que para ti pueda ser diferente a lo que hacen los demás, aunque igual no lo sea, pero el dar una vuelta siempre a las cosas, ¿no? Ahora, al final he intentado que no estar todo el rato mirando, ¿no? Pero tenía la televisión puesta aquí con el EFES, con el Fuenlabrada, ¿no? Que estaban jugando ahora, ¿no? Y el sacar, el ver los partidos de una manera que no sea normal. El verlo intentando darle un chequeo y que cuando estás en la cama, de repente, ¡pam!, te levantas, escribes, piensas y tienes una idea diferente, ¿no? Pero claro, le diría que menos mal que ha mejorado cómo tratar a los jugadores desde cantera a darles esa libertad, que menos mal que le has dado una vuelta a las cosas y espero que se la des, Sito, porque si no se la das, pues te quedas estancado y entonces serás no servirás para lo que sigue avanzando, que es la mejora de los jugadores, la vida, la mejora de los otros entrenadores, y si no hay mejora diaria, pues estás fuera. Está bien el querer ese aprendizaje constante. Es así. Y bueno, vamos a innovar contigo, Sito, porque esto no lo hemos hecho antes, hemos dicho hoy es el día. A ver. Queremos... Qué afortunado, ¿eh? Queremos pedirte
que nos lances una pregunta para el próximo invitado o invitada que consideres importante sin saber quién va a ser, si es jugador, si es entrenadora, si algo que tú consideres importante en este ámbito. Sí, los métodos de aprendizaje que cada uno tiene para la mejora de lo que está haciendo. ¿Cuáles son sus métodos? Vale. Para los Vale. entrenadores, Me estoy apuntando, ¿eh? métodos de aprendizaje propios, métodos de aprendizaje propios, con formación, ¿eh? Vale, eso es. Con Eso es. formación. Lo Si compramos. puede ser con evidencia científica, mejor. Eso. Eso es. Bueno, Sito, Bueno, Sito. Bueno, encantado de haber estado aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Le daré las gracias a Juan cuando le vea por ayudar a que también. estés aquí. y Ha sido nada, un de verdad. gustazo. Bueno, pues espero que nos veamos en un día en los entrenamientos de Juan, que yo estaré encantado de ir un día para luego cenar con él, pero antes entrenar críos Yo se lo sin digo. ningún tipo de... Muy bien, muy Yo bien. se lo... Pues un abrazo. Muchas gracias, Sito. Cuídate. Muchísimas Un abrazo. gracias, Sito. Chao. Igualmente, muchas gracias. Y gracias a los que habéis estado aquí una horita aguantándonos. Cierto. Hasta luego. Chao.